Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, María Felipe. Maki, ¿tú has visto derrumbar alguna estatua? Bueno, con esta maravilla que es la televisión y el satélite, he visto varias en los últimos tiempos. La humanidad, a lo largo de su historia, ha levantado estatuas que buscan perpetuar el recuerdo de algún acontecimiento memorable y honrar a personajes por su gloria o sus merecimientos. Pero así como se han levantado, también han sido derribadas cuando el héroe se descubre con los pies de barro. Los pueblos han desarrollado el arte de modelar, tallar o esculpir, expresándolo en dos vertientes fundamentales, la escultura ornamental y la estatutaria o estatuaria. En esta ocasión nos interesa especialmente esta última. Las primeras muestras de escultura de que se disponen corresponden al Paleolítico Superior y en ellas destacan las llamadas Venus paleolíticas, al parecer de función mágico-religiosa. Los antiguos Rapa Nui esculpieron más de 800 mois que se hallan distribuidas por toda la isla de Pascua en Chile. El significado de los mois es aún incierto y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla entre los siglos IX y X, como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su maná o poder sobrenatural sobre sus descendientes. Eran tan impresionantes que se dice custodiaban la isla y la protegían de intrusos. El prestigio de cada tribu se medía por la posesión de moais y la teoría más aceptada es que los mismos pobladores las derribaron, quizás durante guerras tribales, pues destruir sus moais era una manera de debilitar al enemigo. En general eso que se produce como reacción de algunas sociedades después de mucho tiempo de opresión y de dictadura, lo que podemos llamar iconoclastia, que es la destrucción de íconos, es consecuencia básicamente de sociedades en las que ha habido gobiernos extremadamente tiránicos por espacio de mucho tiempo y donde al mismo tiempo se ha alimentado el culto a la personalidad del líder, es decir, se ha querido convertir a los caudillos de esos desdichados países en una especie de semidioses, padres de supuestos grandes beneficios y benefactores de esas naciones, pero que al final en lo que han concluido ha sido en grandes situaciones de frustración, de miseria, de desorden social, de caos y de persecuciones. Entonces ha sido con mucha frecuencia cuando cae una dictadura, pero sobre todo esas dictaduras despóticas, terriblemente depresivas, que las sociedades reaccionan de esa manera. Los pueblos reaccionan destruyendo estatuas y también tratando de desaparecer los símbolos de ese régimen que estuvo seguramente mucho tiempo en el poder. Bueno, eso lo hemos visto recientemente en el caso de Saddam Hussein. Una vez que los iraquíes se libraron de ese tremendo régimen de opresión, una de las expresiones fue traerse al piso, destruir las estatuas, destruir los símbolos del régimen de Saddam, etcétera, etcétera. Bueno, que era una manera, y que es una manera psicoanalítica a través de la cual la gente trata de sacarse de sí misma la terrible frustración a la que esos regímenes las llevaron. En nuestros días, una moda se extiende por el mundo como si marcara un cambio de época. Consiste en derribar estatuas, no importa qué signo ideológico representen esas moles de mármol, de cemento o de granito. Íconos del colonialismo, el fascismo, el estanilismo. Estos símbolos cayeron en medio de invasiones imperialistas, revueltas internas o incluso en tiempos de paz. En España se retiró la última estatua de Franco en 2012 de una plaza de Santander. Ya no quedan imágenes del generalísimo en lugares públicos, aunque perdura su marca indeleble en la historia española. Caen gobiernos y con ello las estatuas de sus representantes. Han sido destruidas por los pueblos apenas caen los hombres fuertes, generalmente dictadores o criminales de guerra. Es el caso de Lenin en Rusia, Saddam Hussein en Irak, Hafez Assad, el padre del actual presidente sirio, sin olvidar los casos de Mussolini, Hitler, así como Ceausescu en Rumanía, quien condujo una de las dictaduras más crueles de todo el eje soviético. Tenemos aquí con nosotros a Israel Camero, que es justamente un experto de estas cosas porque es historiador. Y tiene la posibilidad de comentarnos todas estas cosas. Podríamos empezar por algo de lo que ha preguntado nuestra gente.
Y es que es malo para una sociedad derribar estatuas. No necesariamente, de hecho, las estatuas son un símbolo del poder, un símbolo del poder, un símbolo también de control, no solo de lo que la sociedad es capaz de ensalzar y de reconocer como algo no solo positivo, sino que ejerce una especie de control y de modelaje, a la exacto. sociedad. Efectivamente, cuando esta sociedad evoluciona, cuando esa sociedad cambia, cuando ese poder que erigió esa estatua se derrumba, pierde legitimidad y pierde credibilidad frente a esa misma sociedad, la sociedad se enfoca, una parte importante de eso se enfoca en contra de esos símbolos, va contra ellos y los derrumba. Y si posiblemente el derrumbe de las estatuas incluso significa algo positivo para la sociedad, es la expresión también de un avance. El problema es en qué contexto se da y cómo te relacionas tú. La relación con las estatuas, con la simbología del poder, tiene que ver también con la relación con tu historia, con la memoria histórica de la sociedad que ha conformado. Tal vez por eso la pregunta y la preocupación de si hacía o no daño el hecho de derribarlas. Claro, en un momento puede ser un desahogo muy importante de un pueblo, sobre todo cuando se trata de un tirano que ha salido del poder. O cuando hay grandes cambios de régimen. Exacto. Cuando pasamos del antiguo régimen a las repúblicas, todas las revoluciones liberales del siglo XIX, había un derrumbe de los símbolos de ese poder, de los símbolos de las monarquías, de los símbolos de los reyes. En la guerra de independencia de Estados Unidos, efectivamente, no estaba el rey allí, pero hubo decapitaciones simbólicas de estatuas y de bustos del rey inglés. Otra cosa es cuando una facción religiosa, en un ejercicio más bien reaccionario, derrumba otro tipo de símbolo. Entonces, afecta la memoria histórica en la medida que algo que es valioso para esa sociedad y que ha sido importante para simbolizar aquella narrativa que le da sentido histórico a la sociedad es derrumbado. Ahí sí hay una afectación. Claro, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? Es muy difícil dar una respuesta homogénea, porque no hay situaciones homogéneas ni para erigir las estatuas ni para derrumbarlas. Una cosa es después de la caída de la Unión Soviética y después de la independencia de los países bálticos, por ejemplo. El derrumbe de las estatuas de Lenin, de Stalin, representaba para ellos un símbolo de la caída, no solo del poder socialista o comunista, sino también del imperialismo ruso. Entonces, para ellos, el derrumbe de esas estatuas representaba dejar sentado la convicción y la voluntad de no aceptar la penetración rusa y el imperio ruso en sus territorios. Entonces es interesante porque no hay una respuesta homogénea. Es decir, una cosa es la memoria histórica, tu relación pasado, presente, futuro, que se simboliza en esas estatuas. Otra cosa es cuando ya esa estatua perdió esa simbología. Esa estatua dejó de ser una referencia, o bien a tu historia, o bien a la cultura, o bien a la religión. Es decir, la primera forma de erección de las estatuas eran hechos religiosos. En esta sociedad secularizada se siguen erigiendo estatuas y sigue habiendo una pervivencia del carácter sacro. Se nos hemos secularizado. Claro, pero no quiere decir que no le demos una connotación medio sacra a lo que estamos elevando, ¿no? Pero también es una sacralización de un fenómeno de poder. Es decir, es muy raro que la gente por sí misma erija estatuas, aunque ocurre, pero es muy raro. Lo que sí ocurre es que el poder trata de justificarse, trata de ensalzarse erigiendo una estatua. Las estatuas de Saddam Hussein, por ejemplo. Las estatuas de los tiranos, de los dictadores, es también una visión del poder más elevado, un pedestal, coloca sobre él una imagen gigantesca de ese poder que te está viendo, que te está observando. Lo que pasaba, por ejemplo, con Mussolini, con Lenin, etcétera, con Hitler. que Hitler, que quedaron finalmente en el piso, pues. ¿No? Y fueron derribadas en el físico y en el corazón de la gente, en el alma nacional. Es que el terreno simbólico, el hombre es un animal simbólico. Entonces, la administración del tema de los símbolos y tu relación con la historia y con esos símbolos es importante. Y eso hay una administración de la sociedad que lo hace internamente y una administración del poder. Cuando hay grandes cambios de poder, el derrumbe de los regímenes totalitarios en general, eso tiene una expresión simbólica en la gente y eso generalmente puede llegar a expresiones populares del derrumbe de una determinada imagen. Otra cosa es cuando se está entronizando un nuevo poder y quieren destruir las imágenes del poder antiguo, van en contra de esos símbolos. Ahora, yo entiendo lo que la persona que estaba haciendo la pregunta decía, cuando, por ejemplo, observé por televisión también, pero fue muy cercano, cuando derribaron la estatua de Cristóbal Colón, aquí en el Paseo Colón.
que bueno, no era un dictador, eso sí era parte de nuestra historia, eso sí era una referencia importante para nosotros, no le estaba haciendo daño a nadie, llegaron a la extrema cursilería de decir que Colón era de la CIA, etc. Yo recuerdo claramente eso con hilaridad, pero también con bastante, porque indica un poco también el deterioro de ciertas facciones, digamos, radicales, que llegan a ese extremo, pues. Yo creo que también tienen una visión de la memoria histórica, no comprenden la historia en su totalidad, en su globalidad. Efectivamente, cuando Colón llegó a estas tierras y se inició el proceso de conquista, se inició la conformación progresiva de la sociedad venezolana. Esa conformación no es un proceso lineal, es un proceso lleno de conflictos. El proceso de conquista fue un proceso brutal, fue un proceso sanguinario, sí, pero también fue un proceso de civilización, de construcción de ciudades, de construcción de ese entramado de conflictos que generó esa sociedad. Significa que el hecho de que haya sido obra de un conquistador y que sea expresión de la conquista española, no quiere decir que no sea parte de tu historia. Que no era conquistador, era descubridor. Era descubridor. Era un explorador. Claro, pero con él vino también el proceso de conquista, claro. Y eso se entiende, pero eso es parte integral de tu historia. No puedes negar que eso existe y que eso lo llevas a cuesta. Es decir, nosotros no fuimos conquistados porque no existía Venezuela en el momento de la llegada de Colón. Entonces esa simbología es tratar de agarrar la historia solo desde un punto de vista, es estar ciegos ante la complejidad de la historia. De la complejidad, exactamente. Bueno, mira, te quiero agradecer muchísimo tu explicación, que hayas venido a este programa y que nos hayas acompañado. Te damos las gracias. Mientras tanto, amigos, hacemos una pausa y regresamos para la parte final.